Hola, soy Betty Gaidú. Vivo en Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina. Te doy la bienvenida a Vidas Reseteadas por Jesús, un canal con contenido cristiano. Si te interesa nuestra propuesta, danos un me gusta, suscríbete y hacé clic en la campanita. También podés compartir y comentar los videos. Muchas gracias. Bendiciones. Lucas capítulo 10, versos 25 al 37. En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Bueno, Marcos, hemos visto una hermosa pintura de Jesús Maffa, un grupo de pintores africanos, y mientras escuchábamos la lectura de la parábola del buen samaritano. En un próximo video vamos a hacer con estas pinturas y algunas lecturas el pasaparábola. Ya Buenísimo. quedará para un siguiente video. Ahora seguimos con vos, a ver si nos podés actualizar, resignificar Desafío. la parábola del buen samaritano, tan linda, tan linda. Yo creo que me gustaría poner en contexto un poco y señalar algunas cosas respecto a la parábola del buen samaritano. Según Eugene Peterson, un autor que yo leo, me gusta mucho, en Así hablaba Jesús, se llama el libro, la parábola del buen samaritano está al comienzo de lo que se llama la narrativa del viaje, cuando Jesús va hacia Jerusalén y emprende el viaje por Samaria, ¿no es cierto? No hace el típico rodeo que muchos judíos hacían para no entrar a una zona impura, ¿no es cierto? Él Era atraviesa. Samaria, claro. Es un lugar de mucha rivalidad con los judíos. De manera que la parábola del buen samaritano está enmarcada en una situación externa de mucha rivalidad. En una grieta, diríamos en Argentina, una grieta. Así que es un poquito, resumidamente, la parábola, el encuentro del buen samaritano está en una situación de complejidad, ¿no es cierto?, social, por un lado. Así que es una parábola en que Jesús unos días antes o un tiempito antes manda a los 72 que vayan a hablar a Samaria para abrir camino, ¿no es cierto? Y ahí encontramos también que unos días antes, quizá, un poquito antes, a Santiago y Juan, que los echan, no los reciben bien en una aldea. Uno de ellos dice: Señor, ¿quiere que tiremos fuego sobre la aldea que no nos recibió? Nosotros eso nos parece un poco hasta gracioso,
Pero bueno, ahí vemos que dentro del núcleo de los seguidores de Jesús hay una legitimación de la violencia a través de la palabra, ¿no es cierto? Entonces Jesús los detiene, le dice, no, 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 ¿no es cierto? Como que no era así la cosa. Y en el día de hoy, en nuestra grieta, en nuestra sociedad, vemos muchas veces legitimado la violencia a través de la palabra dentro de nuestros círculos más cercanos también, ¿no es cierto? Sí. Muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el contexto de esta parábola también nos habla a nosotros, como entonces, en una ciudad fracturada. Por supuesto que en Argentina nosotros no podemos hablar de samaritanos desde el punto de vista geográfico, como sí lo podemos hacer hoy quizá en Rusia y Ucrania, por ejemplo. Ahí esa, desde el punto de vista geográfico, desde mi ignorancia, creo, se podría aplicar de manera más tangible. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, bueno, esta parábola está circunscripta en una situación de una disputa muy importante entre samaritanos y judíos, ¿no es cierto? Así que me parece importante recalcar eso para que un poco entendamos dónde dónde estamos situados, ¿cierto? Ajá. Ajá. Eh, por otro lado, los personajes que utiliza Jesús en la parábola, ahí recién lo leíamos, habla de un sacerdote, ¿no es cierto? Un maestro de la palabra, que son los personajes principales, eran lo mejor de la época de vida de Aclaremos, Jesús. aclaremos, Marcos, que cuando habla de sacerdote no es lo que actualmente hablamos o se llama un sacerdote de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? ¿Quién era Claro. el sacerdote? Explícanos un poquito quién era el sacerdote en esa época. Bueno, era la persona, de alguna manera, que representaba lo perfecto, lo moral en la época de Jesús, ¿cierto? Un sacerdote Ajá. judío, un rabino, un maestro de la ley, era Ajá. un personaje que estaba por encima de todos a nivel moral y era muy, muy respetado. Ajá. Justamente las parábolas de Jesús, y en este caso una parábola sobre el prójimo y sobre la misericordia, ¿no es cierto? Jesús pone un poco en entredicho eso, ¿no es cierto? Pone en entredicho qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces apela, como hablamos hace un rato, a resignificar nuestros prejuicios Tal cual. y, ¿no es cierto? Nos invita a repensar el prójimo. Lo interesante, bueno, quizás estoy un poco desordenado, pero lo interesante es que la palabra prójimo, como dice Eugene Peterson, el personaje, la persona, que me interesa leer también, Ajá. habla de que Jesús le da forma y crea, entre comillas, al prójimo en esta parábola definitivamente. Nunca más en la historia de la iglesia cristiana se volvió a preguntar quién es mi prójimo. Ujú. El prójimo, Jesús define en esta parábola quién es prójimo de acá a la eternidad. Nadie pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Como hizo este biblista, no de manera malintencionada, quizá muy bien intencionada, le pregunta a Jesús, bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué tengo que hacer para dar la vida eterna? ¿No es cierto? ¿Qué lee la Biblia? ¿Qué dice? Entonces, bueno, él le contesta perfectamente como tenía que contestar un rabino, una persona de fe, ¿no? Ajá. Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, haz eso y vivirás. Ve tú y haz lo mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Le pregunta, ¿no es cierto? El maestro de la Biblia. Entonces Jesús, como decimos hace un rato, no le da un sermón, le cuenta una historia. Mm. En una zona extraña, en una zona difícil, en una zona complicada, ¿no es cierto? Con personajes que todo el mundo conocía. Lo más interesante es que los personajes de Jesús no pueden estar más lejos uno del otro sin que se vuelvan a encontrar, porque el samaritano y el maestro de la ley y el rabino, el sacerdote, estaban en los extremos, ¿no es cierto?, cultural y socialmente en la época de lo que se esperaba. No podían estar más lejos entre ellos. Ajá. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, eso me parece importante señalarlo porque para resignificar las parábolas, para lo que hoy significa, tenemos que buscar personas que social y culturalmente estén lo más lejos posible de nosotros, Ajá. de lo que nosotros representamos. ¿De acuerdo?
Yo creo que ese es el desafío que nosotros tenemos como cristianos, hoy donde nos encontramos, y resignificar esa parábola desde ese lugar, Ajá. para que nuestro auditorio, que no es cristiano, lo entienda. Nosotros sabemos quién es un samaritano, un maestro de la ley, no tenemos que explicar. Entonces está muy bien hacer esa interpretación de la parábola. Ajá. Ajá. Que no, no saben quién es un samaritano, entonces tenemos el desafío de hacer esa conexión, ¿cierto? Yo creo que podemos resignificarlo en este contexto de Córdoba, de Argentina, de una grieta, no digo similar, igual a la época, pero una situación compleja de lo social, también establecer la misma distancia entre el samaritano y el maestro de la ley. Entonces hoy el samaritano perfectamente podría ser para nosotros una persona que toma elecciones sexuales a las que nosotros no estamos acostumbrados o creemos que son equivocadas. Ser una persona que está directamente alejado moralmente de nosotros, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, esa persona es la que socorre al malherido, ¿de acuerdo? Sí, 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 sí. Nosotros El menos consideramos pensado, ¿no? el menos pensado, El menos pensado. el menos pensado. ¿Y te animás a hoy ponerle, no digo nombre, pero ubicar a esa persona en algún grupo en Argentina, en nuestro Sí, país? podría ser un grupo minoritario, podría ser una persona pro abortista, de pañuelo verde, que encuentra a una persona tirada en el piso, en el conurbano bonaerense, suponete, se para, lo socorre, lo sube el taxi, lo lleva a un hospital, a una clínica, saca su tarjeta, paga de su bolsillo, se queda con él toda la noche, ¿cierto? Ujú. Espera que se recupere, lo llama por teléfono el otro día y ve cómo se encuentra, vuelve a visitarlo, ¿no es cierto? Ujú. Podemos perfectamente, si estamos hablando de grieta, establecer un encuentro también entre, nosotros llamaríamos hoy macristas y kirchneristas, ¿no es cierto? Esa Ujú. distancia que hay, al fin y al cabo es ficticia, porque somos todos hijos de Dios, somos Ujú. todos personas, somos todos seres humanos, y hay que convenir que en esa época el prójimo era un próximo, era una persona que estaba al lado, o sea, uno del palo, se diría hoy, un familiar, un amigo, Sí, ¿no es cierto? Jesús extiende la palabra prójimo y la estira hasta el infinito. hasta el infinito, hasta lo doloroso, ¿no es cierto? Porque Sí, reconocer, ¿no claro, es cierto? claro, Cuando Jesús le claro, pregunta, quién fue el prójimo de la persona que estaba herida? ¿No claro. es cierto? Sí, sí, sí. Y Viviana Pérez dice, ¿no es cierto? Cuando habla esta parábola, en su libro Historias Bíblicas, Espejos de Hoy, dice, el otro soy yo, ¿no es Ajá, cierto? El otro soy yo. O sea que el prójimo es la persona que socorrió al herido, ajá, ¿de ajá. acuerdo? Entonces el prójimo es esta persona a la que nosotros no toleramos, no creemos que pueda hacer el bien, ¿de acuerdo? Ese es el otro soy yo. De manera que el prójimo, Jesús lo define, lo califica de una manera que nos duele a nosotros hoy. Ujú. Sí, En la sí. época significó un golpe tremendo esa parábola, y generó un terremoto, porque no fue la parábola del judío bueno, que podría haber sido Claro, la parábola del judío bueno, ¿no claro. es cierto? Sino que fue el Sí, buen sí, samaritano, ¿de sí, sí, acuerdo? sí. Sí, que el En samaritano, la persona que pertenece a una minoría que nosotros de ninguna manera consideramos que sea salvo o sea digno, ¿de acuerdo? claro. Yo creo Sí, que por sí, ahí pasa la reinterpretación. cuánta gente marginal o gente personas que hasta a veces no las tenemos en cuenta, ¿no? Y Jesús no hace diferencia, al contrario, para Jesús, él todos Jesús no somos hace iguales, diferencia todos somos y iguales. todos somos iguales ante los ojos de Jesús, y lo interesante es que Jesús resignifica al prójimo definitivamente y para siempre con esa parábola. Ujú. Margaret Mead, que es una antropóloga estadounidense, hace muchos años le preguntaron en una clase
cuándo había empezado la civilización. Entonces los alumnos suponían que iba a decir un cacharro roto, un utensilio, y en realidad ella contesta, dice, el primer signo de civilización es un fémur curado. Qué ¿Por qué bueno, lo dicen los alumnos? qué Porque bueno, un fémur curado implica que alguien se detuvo, que una buenísimo. persona herida, lo Claro, curó, lo sanó y lo acompañó. Es fácil comprender que en la antigüedad, hace miles de años atrás, una persona que estaba con el fémur roto no podía caminar, entonces a claro, la noche era presa de animales, no podía acercarse al agua, no claro, podía dar de comer. Necesitaba alguien que le dé de comer, que le dé de claro, beber, que lo atiende, de lo cure. agua. Ahora, eso uno lo hace por uno del palo, como se dice hoy, decimos nosotros en nuestra juventud. Jesús lleva esta historia más allá y pide que hagamos eso sobre alguien que nosotros no consideramos digno y no es del palo. Ujú. Eso es, creo, la parábola del buen samaritano llevada al extremo y reconocer que podemos ser ayudados y ser el prójimo de alguien que no es digno. Ujú, ujú. A no Bueno, juzgar y a no Gurri, mirar. Mm. A no mirar con anteojos, con anteojeras, a mirar con amor trata, a todos, ¿no? Mm, trata de mirar con los ojos de Jesús en la medida que sí, podamos, ¿cierto? sí. Hay una canción que me estoy acordando de Santiago Benavides, La mirada de Jesús. Y bueno, Ah, tenemos un video acá en el canal muy, muy con... linda canción, Es muy hermosa hermosa y canción. es muy buena. Podés ponerla. Sí, no, ya la usé en un video, no me acuerdo en cuál ahora, Ah, pero listo, listo. sí, sí, Podemos sí, ya usar está. otro. Pero muy buena, muy buena. Bueno, espero Eh, no haberte aburrido y que se haya entendido un no, poco no, la no, lógica de... estuvo bueno. Lindo, lindo. Entonces, bueno, invitamos a todos los que ven a las personas que ven este video que lean las parábolas, que investiguen sobre las parábolas y todas van a encontrar unas enseñanzas únicas, ¿no? Y van a Y la conocer parábola más. tiene algo muy interesante, si uno A ver, ve esta. sí. ¿Viste cuando hay unos chicos que cuentan historia, que cuenta, dice, resulta que venía caminando un tucumano, un porteño y un cordobés. Ajá, Siempre el cordobés es el que termina siendo el héroe de la historia. Y acá la parábola tiene un componente similar, ¿no es cierto? Esa historia tripartita en el que viene sí. caminando, ¿no es cierto? Viene caminando uno, viene caminando el otro, y al final, eso es muy hebreo, muy judío de la época, en el que el tercero cerraba la historia. Entonces, Ajá. para la época, si venía caminando un sacerdote y no lo ayudó, y viene un maestro de ley y no lo ayudó, ¿quién iba ¿Quién? a ser el tercero que le iba a ayudar? Más arriba, Ese ¿quién estaba más fenómeno, arriba? claro, ¿quién estaba más arriba? Ese increyendo iba llevando al público, el auditorio, pensando, bueno, ahora viene, ¿quién más que un sacerdote? ¿Quién más que un maestro de ley? Y Claro, Jesús dice, un samaritano, o sea, para la época samaritano, era, claro, para la época eso era inconcebible. claro. Entonces, esa idea de progresión del cuento también generó un impacto muy grande en el auditorio. Entonces, por eso, resignificarlo con personajes actuales, Ujú. también creo que tenemos nosotros el desafío de generar un poquito de esa explosión que generó en el público, ¿no es cierto? Sí, 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 Me sí. parece sumamente interesante. Y cada vez que lo lees y lo repensás, encontrás algo diferente, algo... es impresionante, ¿no? Leer las parábolas. Te entiendo por qué te gustan y... Sí, sí, y bueno, un gran personaje del siglo XX dijo, el conocimiento nos hace responsables, así que el hecho de saber esto nos hace responsables a nosotros también de saber que Sí, contamos con sí, algo que tenemos que usarlo sí, sí, tal y, cual, sí. y Sí, ponerlo en sí, sí. práctica, ¿cierto? Marcos, ¿y Sí. influyó alguien sobre vos en esta elección de las parábolas o fue de la lectura de la Biblia tuya? Bueno, las parábolas, como te dije hace un rato, me gusta mucho el cuento corto, el género del cuento corto. Me, Sí, me- me sí, encanta esta idea de dejar
picando algunas cosas y que uno tenga la posibilidad de rumiarlas, que no sea tan Ujú, directo. ujú. Pero una de las personas principales que siempre me gustó con el tema parábola es Jorge Atiencia, que vino hace varios años a Villa María a dar una jornada de reflexión, habló sobre parábolas, Jorge, ¿cómo? un poco Atiencia, Jorge Ah, Atiencia, que es ah, una persona un gran maestro de la Biblia. ajá. Él le gustaban mucho las parábolas, él hablaba de resignificar las parábolas hoy en día también. Ah, mira. Y después, bueno, he intentado buscar libros, no hay muchos libros sobre parábolas. Ujú, Está el libro que yo tengo, tengo tres libros, cuatro, no son más que eso, de un par de autores católicos y también, como ya dije, Eugene Peterson, este ujú. libro nuevo de Viviana Pérez que recomiendo mucho. Hay otro libro de Sociedades Bíblicas Unidas, que son varios textos reunidos. Ajá. Segrum también habla sobre parábolas, que es un sacerdote católico alemán. Sí, me Eh, gusta. Creo que psiquiatra, ¿no? Charles Helmut. sí, es psicólogo, es Psicólogo. psicólogo. Sí. Sí, eh, a- Sí. básicamente creo que esos son mis maestros, ¿no es cierto? Básicamente, y bueno, toda la riqueza que uno ha recibido también a lo largo de la vida. Después te voy a pedir que por WhatsApp me mandes escritos todos estos autores Dale, dale. porque el Dale. único que conozco es el último que nombramos, pero Bien. así los puedo dejar en los comentarios por si alguien quiere seguir indagando en el tema, ¿no? Este, Perfecto, sí. déjamelos, por favor, escritos, así no se pierden. Dale, no, por favor. Así que bueno, yo creo que la parábola es, en definitiva, una cuestión literaria, una comparación con elementos comunes, pero es una invitación a Claro, desentrañar el mensaje y al mismo tiempo a romper nuestros prejuicios a través de una historia, ¿no es cierto? sí, sí, Creo sí, que sí, sí, eso es sí, fundamental. sí. Ay, me olvidé lo que te iba a decir. Buah, se me fue. Está bien. Bueno, invitar entonces eh, a las personas interesadas en conocer más a Jesús, a leer las parábolas, que es una buena forma de conocerlo, Y ¿no? lo fascinante de conocer a Jesús es que Jesús es para todo el mundo. Y Sí, Jesús se juntaba y comía con todo el mundo, ¿no es sí, cierto? sí, sí. En la Biblia dice juntaba con pecadores, digamos, personas que en la época del concepto de Jesús eran Claro, claro, odiados por claro. sus compatriotas. Sí, Entonces, sí, bueno, sí, es para nosotros somos pecadores, en última instancia somos nosotros pecadores. El problema es que muchas veces nosotros, una vez convertidos, creemos que sí. nosotros somos poseedores de la verdad, de toda la verdad, Mm. y eso Porque es un los terreno un pecadores poco son peligroso. nosotros. Claro, los otros son los pecadores, yo no. Este mensaje, ¿estás Claro, pensando para quién es? claro, y en realidad, como dice la parábola del buen samaritano, el otro soy yo, o sea, Está buenísimo. Sí, sí, está buenísimo. Entonces, sí, sí, es sí, para sí. nosotros, es para mí primero. Primero es para mí, Claro, claro. primero es para Partamos, mí. partamos de esa base. Bueno, Marcos, agradecerte No, por un favor. poco. Vamos a ver qué sale de todo esto, vamos a editar Sí, después. que no se Y, aburra la gente. y lo que no nos dijiste, no nos contaste, ¿quiénes son tus padres? Porque Mis sandrinos padres hay son tantos allá en Villa sí, María y en todos sí, lados. hijo de Norman y Nora. Bueno, un Nora abrazo, Baker un cariño grande a y Norman Nora y a Sandrino. Norman. No, se los doy y gracias Betty por esta invitación, este encuentro. No, no, gracias a vos, querido, gracias a vos. Bueno, Bueno, entonces eh, hemos visto una vida reseteada, la de se Marcos seguirá Sandrino. reseteando, ¿Eh? se seguirá reseteando. Y sí, 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 sí. Una vez Andrés me había explicado la diferencia entre reseteo y otra palabra que, bueno, se me fue, Está que bien, no era, importa. era como menos, no un cambio general, sino en las partes que hacía falta, es Más lo complicado. específico. Está Sí, bien. sí, pero bueno. Bueno, Marcos, hasta pronto, gracias de nuevo y muchos cariños. Dale, un abrazo Chao, grande. Chao, chao, Betty. chao, chao, chao. Chao.
Quiero agradecer a Marcos por su tiempo, su predisposición para participar en estos videos, la alegría con que hizo el Zoom. También destacar la responsabilidad de Marcos frente a este humilde canal. Quiero también agradecer a Andrés de Fossé por la lectura de la parábola del buen samaritano. Mientras escuchamos ahora a Santiago Benavides cantando De nada me vale, vamos a ver fotografías de las tapas de los libros que Marcos menciona durante la entrevista. Me despido invitándolos para que vean el video anterior, el 19, si es que no lo vieron, y también el 21, que va a ser el juego del pasaparábolas. Muchas gracias por acompañarnos, compartan estos videos, suscríbanse, hagan clic en la campanita. También pueden poner me gusta, todo es para que YouTube nos tenga más en cuenta. Muchísimas bendiciones, muchísimas gracias. Chao. Si hablara palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si hablara palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. En lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie. La fe que mueve montañas, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si doy lo que tengo, incluso